Fernando, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Oye, Fernando, bajo el argumento de que se necesitaba reformas previas, se anunció la postergación del adelanto de elecciones generales para el 2024. Sin embargo, hasta el momento la Comisión de Constitución no ha aprobado los cambios prometidos. ¿Qué intuyes? ¿Es una mesida o realmente la correlación de fuerzas en el Congreso no está permitiendo que se avance? Mira, eh, el Congreso siempre ha sido renuente a las reformas, en general los partidos. Y esto porque en realidad la vida de los partidos en los últimos años carecen de niveles de formalidad altos. Digamos, no están exentos de un país donde se vive en la informalidad. Y en este campo, en realidad se tramitan intereses personales, comerciales, mercantilistas de todo tipo, y además porque desconocen la naturaleza misma de las reformas. Y este desconocimiento tiene que ver también con la formación, experiencia de los congresistas, y que hace que para ellos más vale malo conocido que bueno por conocer. Eh, y consideran que además todo aquello que viene de fuera del Congreso atentan Así es. contra posibilidades, ¿no? Ese es un temor que se advierte. Pero en relación ya exclusivamente a tu pregunta, en realidad nunca han sido sinceros en términos de que esto era lo necesario y había que recorrer, digamos, un camino para llegar a un puerto en próximas elecciones. Eh, Ellos no quisieron adelanto de elecciones, incluso ya cuando con Castillo se hablaba de adelanto de elecciones, no querían. A partir del 7 de diciembre se vieron comprometidos y presionados por el contexto que se vivía, pero conforme esto fue cayendo, digamos, comenzaron a discutir menos y yo diría que a reducirse al mínimo. Entonces, creo que el Parlamento espera que las próximas elecciones sean el 26, pero además tú adviertes, Carlos, cómo ciertamente tienen razones para posponer esta, o mejor dicho, esperar unas elecciones el 26 y no adelantadas. El caso de los escándalos de los congresistas, de las congresistas, pero también el tema del financiamiento. Así es. Y ahí tú ves que en el caso último de la congresista de Fuerza Popular, ella dice, ah, yo he gastado tanto en campaña, tengo compromisos, tengo que pagar, estoy endeudada. Sí. Y claro, imagínate tú, en el caso este particular, ¿qué adelanto de elecciones pues puede motivarla a ella? Claro, no Cuando hay incentivos, ¿no, Fernando? todos, nada, ¿no? Absolutamente nada. Es de un punto de vista pragmático, de un punto de vista utilitario, y en consecuencia, reformas, digamos, no creo que se presente. Más bien, cuando se han puesto a discutir, el temor en que se retroceda en algunas se hace mayor. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, la paradoja es que la Comisión de Constitución ha escuchado a múltiples expertos. Yo he podido seguir algunas de estas reuniones. Han discutido bicameralidad, reelección congresal, renovación por mitades. Pero el día que se tenía ya la agenda para debatir, se posterga sin explicaciones. Por eso, digamos, uso la palabra mesida, da la sensación que es una escenografía, que es una puesta en escena de algo que no va a ocurrir, Fernando. Y pero también tiene que ver con un segundo aspecto que tú has señalado en la presentación. El fraccionamiento atenta también con los acuerdos. Sí, El pues, fraccionamiento no estamos hablando de 12, 13 bancadas, sino claro. que el interior de las bancadas también están fraccionadas. Entonces, bajo el argumento de cada uno vota según, no sé, pues sus ideas, encuentras pues que hay una dispersión alta. Cuando hay una alta dispersión, e incluso bancadas o grupos pequeños tienen capacidad de negociación. Porque claro, Fuerza Popular se ha convertido ahora en la bancada más grande con 24, probablemente bajen a 23,
pero 23 delante de 130, estamos hablando del 20%. Claro, claro. El 20% tiene el 80% con quien tienes que negociar, y entonces allí las negociaciones, repito, se convierten en bastante complicadas, porque yo no voy a votar por... Si tú muestras interés sobre un tema y me pides el apoyo, y esto, pues no hay lonche gratis, ¿no? Entonces, tú me apoyarás en este lado de la reforma o sobre otros temas. Ahora, multiplica eso por diversas bancadas y Claro, fracciones. es más complicado. Es la cosa más complicada, ¿no? Al final de cuentas, el statu quo es lo que se mantiene. De acuerdo. Ahora, algo que no han encarpetado, digamos, que la discusión sigue en el aire, es el tema del intento del recorte de mandato de las autoridades de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Fernando, y si lo hacen, ¿te parece que ese es un parteaguas para dejar de hablar de un gobierno autoritario, de un, ¿es cierto?, que cohabita ejecutivo-legislativo para hablar de, usar una palabra más dura, hablar de una dictadura? Mira, siempre han habido propuestas de esta naturaleza, no me refiero solo al caso de los organismos electorales. Hay, digamos, sobre este tema, yo diría que es un capítulo más de quienes hablaron de fraude, de quienes, pese a todas las evidencias o no mostrar ellos nada que pueda denominarse así, siguen con la misma historia. Pero creo que va a ser difícil que pase, porque esta es una reforma constitucional y, y es parte de las negociaciones también. Sin embargo, hay, por supuesto, un espíritu dañino en términos institucionales. Ya se discutió mucho sobre este tema, porque es el tema de incorporarlos de aquellos funcionarios que puedan ser pasibles de acusación constitucional. Sí, pues. Pero ya el recorte del mandato es bueno, no hay recorte del mandato, además quienes tienen esa posibilidad de hacerlo bajo un proceso sancionador son las instituciones correspondientes. El caso de la OMPE es la Junta Nacional de Justicia. Si fueran coherentes, habrían hecho una denuncia formal a la Junta Nacional de Justicia. Claro. Es un proceso garantista. Así es. Pero eso no les conviene porque es altamente probable que hubiera salido, se archive esa denuncia. De la misma manera en el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A mí me parece dañino y que muestra, pues, la verdad, esta falta de compromiso democrático que se ha visto desde el año 2021, ¿no? Y de parte del gobierno, como tú me has dicho, no sé si alianzas, coincidencias, cohabitación, llamémosle cualquier nombre, es claro, ¿no? Hay diversas muestras de que es así. Digamos, ha sido muy solícito el gobierno en relación a medidas o desarrollo de normas que van contra las reformas. El caso más claro, pues, es lamentable, es el de educación, pero no solo, ¿no? Sin duda. No Sin solo, duda. ¿no? De acuerdo. Ahora, no sé si pudiste escuchar a Walter Albán, que te precedió en No. en el programa. Él habló su preocupación es la debilidad institucional que estamos enfrentando, y planteaba con enorme preocupación, claro, él ha sido parte, pues, de la Defensoría del Pueblo, la elección que se va a hacer del defensor del pueblo sin que haya mediado ningún tema meritocrático y además burlando decisiones del Poder Judicial. ¿Qué reflexión te deja a ti, Fernando? Bueno, en el Congreso se han pisoteado la Constitución sin ningún problema y con la venia, lamentablemente, de algunos constitucionalistas de recibo por honorarios, ¿no? Y entonces, el caso de la Defensoría es más o menos parecido a lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional. A estas alturas, la verdad, yo creo que esperemos que esta situación termine en algún momento con un mejor Parlamento. El Parlamento ya debería de dejar de elegir a las altas autoridades. Buen punto. Porque los resultados los estamos viendo. Hubo un momento en la historia de los parlamentos y el Parlamento peruano que esto era, digamos, como una parte
importante en las decisiones del poder representativo, pero creo que a estas alturas no ha dado buenos resultados, ¿no? Porque se politiza de tal manera, en el peor sentido del término, la selección de altas autoridades del Estado. Tribunal Constitucional, incluso felizmente que el BCR, digamos, logró, digamos, que no estuviera también, no fue parte de esta negociación en términos negativos, pero Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y otros, yo creo que debe sustraerse ya de la decisión del Congreso. En algún momento, incluso el Parlamento designaba los ascensos militares. Así es. ¿Embajadores, Fernando? Ahora, claro. Entonces, creo que hay que fortalecer en otros campos la acción del Parlamento, la función del Parlamento. Pero hay algunas que realmente están mostrando efectos perniciosos. Y creo que se está encaminando esto en la elección del defensor del pueblo. Que dicho sea de paso, si tú ves quiénes son los candidatos, tú dices, no hay personas más capacitadas para este cargo. Así Y es. sin duda, Así es. sin duda, incluido gente que trabaja en la propia Defensoría del Pueblo. Buen punto. Quieren asumir un cargo de esta naturaleza, la propia Defensora del Pueblo actual, ¿no? Y sin embargo, esta es parte pues, del manejo político, que a estas alturas, lamentable. Porque si tú tenías pues antes parlamentos de también, obviamente, representación partidaria, tienes una calidad de parlamentarios distinto. Correcto. Y entonces sus designaciones eran pues mejores, ¿no? Sí, totalmente. Fernando, me queda un minuto, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte, ya en el terreno más político, cuando un ministro de Educación le llama a Defesio, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué te dice? ¿Qué sentido te hace una frase como esa? Más allá de que sea una opinión, pero le expresa un ministro de Educación. Bueno, el ministro de Educación ya ha dado muestras numerosas de la mala educación, ¿no? Y como la defensa de la mala educación. Creo que él es la expresión de esto, pero creo que va más allá. Es el gobierno. Porque el gobierno, y en este caso la presidenta y el primer ministro, pero sobre todo la presidenta, permita personajes tan nocivos en general para el sector educación y para el propio gobierno. Yo creo que sus declaraciones dan cuenta de lo que es esta persona, y no solamente esta última declaración, sino varias declaraciones. Creo que estamos delante de uno de los más nefastos ministros de Educación de los últimos tiempos, lamentablemente. Más claro imposible. Fernando, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias y sigamos conversando de esto que nos apasiona, que es el Perú y su posibilidad. Un abrazo. A ti también.